Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Sugel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios, con mucho ánimo, recibiendo esos mensajes desde Ecuador, Florida, Zurich, California. Desde Suiza, México, otro de México, Reynosa, Tamaulipas. Desde Olimpia, Washington, desde Bélgica, desde Veracruz también, México. Damos muchas gracias al Señor de que tantas personas nos estén sintonizando. Sí, es una bendición de parte de Dios. Hoy vamos a estar hablando, como habíamos anunciado, de la violencia doméstica, pero nuestro énfasis va a estar en la violencia de género. Queremos recordar a las personas que nos están viendo, Eduardo, que pueden escribirnos a entendiendolt@gmail.com, hacernos llegar sus preguntas o comentarios, y también avisar a las personas que nos siguen a través de la internet o de Radio Eternidad que el programa va a cambiar de horario. A partir de la semana que viene, miércoles de la próxima semana, estaremos a las 5 de la tarde en vez de las 11 de la mañana. De 5 a 6 de la tarde. Exactamente. Sugel, tú sabes que viendo las estadísticas del tema de la violencia de género, es asombroso lo que he encontrado. En el país sale continuamente feminicidio, como nosotros lo llamamos, abuso de esposos sobre esposas, crímenes pasionales, pero es asombroso ver las estadísticas a nivel mundial. En una fuente, feminicidio.net, hablando de el feminicidio y la violencia sexual en América Latina, solo en América Latina. En América Latina dice que 66,000 mujeres y niñas son asesinadas cada año en el mundo, según un informe de feminicidio, un problema global. O sea, dice esta publicación, Sugel, que el 17% del total de víctimas de homicidios intencionados cometidos mayoritariamente por hombres son sobre mujeres. ¿Cuál porcentaje? El 17%. Y otra fuente, Win Network, hablando sobre la violencia de género, dice que del 45% al 60% de los homicidios contra mujeres se realizan dentro de la casa y la mayoría la cometen los cónyuges. Wow. Tú sabes que en el trabajo pastoral, generalmente, en los 28 años que tengo en el ministerio, no he encontrado un caso, no sé si tú lo has visto, de un hombre que sea agredido frecuentemente por la esposa, sino lo contrario. No, lo contrario, lamentablemente lo contrario. Y eso es sí, lamentablemente, como tú dices. Oye, esta otra estadística: la violencia es la principal causa de muerte para mujeres entre 15 y 44 años de edad, más que el cáncer y los accidentes de tránsito. Es espantoso. Dice que ese abuso contra mujeres y niñas es un problema de proporciones epidémicas, que es la violación de los derechos humanos más generalizada. Y hay que recordar, Eduardo, que muchas mujeres y niñas no se atreven a hablar. Es así. Eso quiere decir que esas estadísticas no son precisas. Y lamentablemente no son precisas en contra, no a favor. O sea, el número debe ser mayor, no menor. Bueno, cuando aquí decimos que la estadística no es precisa. Sí, el número dice que 1 de cada 3 mujeres ha sido abusada o ha sido física o abusada sexualmente, y que el miedo y la vergüenza que esto les ocasiona les impide hablar acerca de esto. Bueno, yo he tenido que tratar a lo largo de los años en el ministerio mujeres ya adultas que fueron abusadas por sus padres o sus hermanos, o sobre todo familiares cercanos. Son los que hacen abusos sexuales y aún abusos físicos. Y es impresionante cómo eso marca a una mujer ya adulta, ese sufrimiento que tuvieron cuando niñas. Y uno tiene que lidiar con eso pastoralmente, con la consejería bíblica, y tratar de ayudarlas para poder seguir adelante con sus vidas y poder perdonar. Porque
no vamos a adelantarnos todavía en los temas que vamos a tratar aquí, pero la Biblia dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Nosotros tenemos que trabajar con esas personas abusadas, pero de que es un mal de proporciones enormes y que tiene repercusiones de muy largo alcance, eso es indudable. Y esa violencia se manifiesta también, Sugel, de una manera muy sutil en el área laboral. 1 de cada 5 de mujeres han recibido propuestas o cierto tipo de insinuación o cierto tipo de violencia en ese sentido. ¿Tú me entiendes? En el trabajo. En el trabajo, sí. Es increíble. Es una epidemia como hemos visto. Y recordar que cuando hablamos de violencia de género, no nos estamos refiriendo únicamente a golpes físicos, no, estamos hablando de violencia emocional, estamos hablando de violencia sexual, sí. Aún dentro del matrimonio. O sea, hay hombres que forzan a sus esposas a tener relaciones sexuales, a veces inclusive que son contra la naturaleza. Sí, que eso lo vamos a ver. Es una violación, sí, dentro más del adelante. matrimonio. Claro. Porque hay abuso y hay violencia, como define una autora apellido Hunt. El abuso es un maltrato, pero en la violencia es un maltrato en el cual tú atemorizas al otro, que tú abusas del otro y le creas un terror, vamos a decirlo de esa manera. Y este tipo de abuso afecta a toda la familia por completo. Es una persona, aquel que abusa, que trata de controlar y dominar a los demás por medio del maltrato. Y esto rebaja la dignidad humana, porque una persona es creada a la imagen de Dios y tú no puedes estarla maltratando. Alguien no puede estar oyendo, Sugel, y decir, bueno, pero esos son esos abusadores que le dan golpes a las mujeres, que la tiran al piso, que le dan una bofetada. Y yo quiero que veamos las clases de violencia, de abuso en ese sentido que se comete. Por ejemplo, ahí está la violencia verbal, Sugel. Aquel que atemoriza en la casa mediante gritos y amenazas. Aquella persona que vive ofendiendo a los demás. Ese esposo que le dice a la esposa, tú no sirves para nada. Yo no sé por qué yo me casé contigo. O tú eres la causa de todos los problemas que yo tengo. Yo no puedo tirar para adelante o progresar debido a ti. Tú eres una carga para mí. O lo que es el extremo opuesto, que es el que castiga con el silencio. Los látigos de la indiferencia. Exacto, que es es un tipo de violencia pasiva, pero es un tipo de violencia. Sí, llega a la casa, tiene un problema con la esposa, se queda callado, empieza a ver el periódico, a ver una revista, a ver un programa y no le habla a la otra persona. El lenguaje áspero, las palabras soeces, malas palabras, degradar al otro por medio de humillaciones. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5 que nosotros violamos el 7º mandamiento, no matarás, cuando usamos palabras denigrantes o hirientes para herir al otro. Por ejemplo, dice el Señor Jesucristo, oíste que fue dicho, no matarás. Y los judíos interpretaban que eso era una prohibición de quitarle la vida al otro. Sí. Y el Señor dice, no, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o cualquiera que le diga a su hermano racá, y esa es una palabra aramea muy fuerte, significa cabeza hueca, bueno para nada, estúpido, imbécil. O sea, palabras que tienen una intención de denigrar al otro. Dice el Señor, ya tú violaste el mandamiento de la ley de Dios. Por ejemplo, cuando le dice a la esposa, tú siempre igual, tú eres igualita a tu mamá, es que tú no vas a cambiar, sí. Un desastre, siempre peleando, siempre gritando, o poniéndole apodos, o burlándose de la esposa. O tú nunca, exactamente. Punto suspensivo. Ya después que la gente dice tú nunca, eso es una declaración tan absoluta y conclusiva. Y hay algo interesante. Yo te maltrato, yo te hablo así, porque es que tú me provocas. Ajá, tú eres la culpable. Entonces, de esa manera, Sugel, muchos hombres abusamos de nuestras esposas, pero también hay una violencia emocional, Sugel, una violencia emocional pasiva. El esposo que vive en la casa y es un extraño para la esposa. El esposo que tiene su propia vida, que toma su dinero, lo gasta como a él le parece, no le da la información que le tiene que dar a la esposa, no le da la chequera. ¿Sabes qué es eso? Un tipo de presión, porque se está negando a compartir su vida con esa persona. Bueno, yo conozco muchas esposas y lamentablemente, Eduardo, algunas en la iglesia que no saben cuánto gana su marido. Ellas no tienen ni idea de cuánto él gana. Eso es una información vedada y esa mujer está expensa de la información que el marido le da, o él puede inclusive manipular a la esposa
reteniendo dinero o dando dinero, o sea, según lo que yo quiera, para conseguir mis fines. El esposo que la esposa le habla y no le escucha, no le responde, o ella fajada trabajando porque él la manda a trabajar porque él quiere estar tranquilo y ella aporta la mayor cantidad de dinero en el hogar, cuanto eso es una responsabilidad de él. O el esposo que no escucha las opiniones de la esposa. No me digas nada, porque es que tú no sabes de esto. Recuérdate que tú llegaste solamente a tu octavo porque tú no dabas más de ahí. Y lo malo es que en el caso de algunos cristianos usan la Biblia para fortalecer su punto de vista en ese sentido. La mujer debe someterse a su marido. En otra palabra, cállate la boca, no opines, porque la mujer debe estar sujeta a su marido. ¿Y quién ha dicho que la sumisión de la mujer llega a ese punto? O sea, la Biblia dice en Proverbios capítulo 31 que una de las características de la mujer virtuosa es que abre su boca con sabiduría. Así es. Y dice en Génesis que una de las razones por las que Dios nos dio esposa es porque necesitábamos una ayuda idónea. Y no debemos olvidar que eso lo dijo Dios cuando Adán y Eva no habían pecado, cuando estaban en el paraíso, en un mundo perfecto. O sea, si Adán necesitaba una ayuda idónea, viviendo en un mundo perfecto y sin pecado, Eduardo, ¿y cuánto más nosotros necesitamos tener la ayuda de nuestras esposas? Es así. Sin embargo, cuando yo le digo a una mujer, cállate la boca, tú no tienes que opinar, yo soy el hombre, la Biblia dice, porque como te digo, le caen a versiculazo a las esposas, la Biblia dice que tú tienes que someterte a mí. Eso es un mal uso. No, peor, eso es un abuso de las escrituras para abusar de la esposa. Sí, recuerda lo que decíamos al principio, que la violencia es un maltrato, es un abuso, es un menosprecio de los demás. Y eso llega a extremos, Sugel, donde en esa violencia emocional hay padres que manipulan a sus hijos también y le transmiten esos pensamientos acerca de su esposa a sus hijos. Y tú ves a los hijos menospreciando a la madre de esa manera. Una manera de maltratar su... Hay una reunión familiar, hay una cena por el cumpleaños de la madre, del padre, de la esposa. No, yo no voy a eso. Es un tipo de maltrato. Cuando un hombre rehúsa ayudar en los quehaceres del hogar, es un abuso pasivo. Y hay hombres que poco quizás amenazan activamente a su mujer, pero ellas saben por cosas, un arma que tiene guardada, gestos que le hace, que es una manera de violencia de lo que es capaz de hacer. Es un abuso, Eduardo, cuando la esposa llega del supermercado con 5 fundas en las manos, 5 bolsas, para que los que nos escuchan de otros países, exacto, no saben lo que es una funda, una java, dicen en Cuba, y llegan a la casa todo cargada de paquetes. Y el esposo está viendo televisión, leyendo periódicos, revisando su correo electrónico. Eso es un tipo de abuso. O por ejemplo, cuando... Es una falta de consideración. Sí, es una falta de consideración. O por ejemplo, tú ves personas que llegan a la iglesia, parejas, en la iglesia el domingo, y la esposa está con el bolso de los Pampers, de la leche, la merienda de los niños, con otro niño cargado de brazos. Y el esposo está compartiendo, teniendo comunión con los hermanos, edificándose. Pero ven acá, ocúpate de ayudar a tu esposa que está cargando pesado con todos los paquetes que tiene encima. Yo digo esto, Eduardo, porque aún puede ser que creyentes nos estén escuchando y no tengan una conciencia despierta de que en algunas cosas sutilmente están maltratando a sus esposas. Todo lo hemos hecho de una manera u otra en ese aspecto, sujeto. De descuido. Se quemó una bombilla en la casa y quizás dejamos que nuestra mujer se suba en una escalera, en una silla a cambiarla o cosas así. Primera de Pedro 3, tratemos a las esposas como el vaso más frágil, como acuerderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, Dios no mira eso con indiferencia. Eduardo, tú tienes 2 hijas y providencialmente yo también tengo 2 hijas. Y providencialmente las 2 están casadas y las tuyas 2 están casadas. ¿Cómo tú te sentirías si delante de ti tú ves a uno de los esposos de tus hijas maltratando a una de tus hijas? Como padre, ¿cómo tú te sientes? Siente muy mal, sujeto. Bueno, Dios es el padre de nuestras esposas cristianas. Eso es lo que dice 1 de Pedro capítulo 3. Ellas son coherederas de la gracia de la vida. ¿Cómo se siente nuestro Padre si Él nos confió una de sus hijas para que sea nuestra esposa, para que nosotros la cuidemos, la protejamos, la guiamos?
y lo que nosotros estamos haciendo es abusando, descuidando, maltratando a esa hija de Dios. O sea, los cristianos tienen que tener conciencia de cómo Dios ve eso. Por eso es que Pedro dice, vuestras oraciones van a tener estorbo delante de mí, por la manera como tú estás tratando a una de mis hijas, por la que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es muy revelador ver cómo nosotros pecamos de violencia verbal, de violencia emocional pasiva, pero tú sabes que hay también una violencia emocional activa, de la cual vamos a continuar hablando en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Gracias por continuar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Aquellos que nos sintonizan ahora, hoy estamos hablando de la violencia doméstica, específicamente de la violencia de género. Viendo las estadísticas, los números a nivel mundial, es asombroso la violencia que se manifiesta generalmente de los hombres hacia las mujeres. Queremos recordar a las personas que nos están viendo que pueden escribirnos con sus comentarios y preguntas a entendiendolt@gmail.com o también a nuestra cuenta de Twitter, que es @entendiendolt. Y recordarles que la semana que viene, a partir del miércoles que viene, nuestro programa va a cambiar de horario, va a ser a las 5 de la tarde y esperamos, Eduardo, que más personas puedan vernos, porque es un horario en que las personas van a veces en su vehículo, pueden estar fuera ya de horario de oficina, así que esperemos que ese cambio de programa sea de horario en el programa. De horario exacto en el programa sea beneficioso. Y damos gracias a Educando para la Eternidad, que nos cedió el espacio que ellos tenían, ahora van a tenerlo de 4 a 5, y muchísimas gracias a nuestras hermanas Laura y Karen, que nos cedieron ese espacio para el programa de Entendiendo los Tiempos. Estamos muy agradecidos. Para los que nos sintonizan ahora o nos están viendo, hemos hablado de la violencia, de ese maltrato que existe. Muchas veces uno piensa que la violencia de género es cuando una persona toma una pistola o un cuchillo, mata a la otra persona. Y hemos visto en el segmento anterior, Sujel, cómo hay una violencia verbal, emocional, cómo hay una violencia emocional pasiva, y ahí lo vimos. Pero antes de eso, a mí me gustaría dar otras estadísticas ya de nuestro país, en las estadísticas de la Procuraduría acerca de los feminicidios generales. Fíjate, en República Dominicana, sí. En el 2005, de enero a diciembre, hubo 190 muertes de mujeres de parte de hombres. No necesariamente del esposo, sino en sentido general. Bien, pero eso incluye los feminicidios íntimos, que es la pareja que tenían relaciones, y los feminicidios no íntimos, o sea, mujeres que fueron asaltadas en la calle. Yo quiero hablar de las estadísticas de los feminicidios íntimos, dar esos números. Por ejemplo, en el 2010 hubo reportados 97 mujeres que fueron asesinadas a manos de su cónyuge, de una persona que tenía relación. En el 2011 127 y en el 2012, según los números que tenemos de la Procuraduría, 49. Números asombrosos. ¿Cómo tú tomas una persona a quien tú amas, con quien tú has compartido tu vida, y en un momento de celos, en un momento que está bajo el control de cierta sustancia, el alcohol, la droga, matas a esa persona? Son cosas increíbles, pero es una realidad con la cual estamos viviendo. Eso nos hace ver que con la ira no se juega. O sea, algunas personas ven la ira como un pecado diferente al homicidio, al robo, al mismo adulterio. Y hay gente que te dicen fácilmente, yo me airo. Yo le digo 2 o 3 cosas a la gente. El problema con la ira es que cuando se abre esa compuerta, tú no sabes a dónde va a llegar. Es así. De hecho, hay la mayoría de estos hombres que terminan matando a sus esposas, dicen después, yo no sé cómo yo llegué ahí. Y de hecho, uno ve la locura que está detrás de eso, porque muchos de esos hombres terminan ellos quitándose la vida, o aún matando a sus propios hijos. Así es. Por eso es que las mujeres abusadas deben tomar muy en cuenta este tipo de violencia, porque ellas están llamadas a protegerse a sí mismas y están llamadas a proteger a sus hijos.
Y una mujer que vive con un esposo violento, que constantemente pierde los estribos, esa mujer debe entender que ella está en peligro y sus hijos están en peligro. Fíjate que nosotros hemos empezado el programa y alguien dirá, pero ¿por qué no empezaron directamente con la violencia física? Es que las cosas no ocurren en un vacío. Hay un proceso, muchas veces viene esa violencia verbal, esa violencia emocional pasiva, esa violencia emocional activa, y eso luego llega a una violencia física. Por eso es importante que entendamos esto acerca de la violencia. Mira, esa violencia emocional activa de la cual no hemos hablado es aquel cónyuge que amenaza a su esposa con una mirada, con su lenguaje corporal. Hay hombres que aíslan a su familia y a sus cónyuges. Hay hombres que se airan, como decimos nosotros los dominicanos, cogen una cuerda discutiendo, hablando algo con su esposa en el carro y aceleran en el carro como si quisieran tener un accidente. Eso es una violencia emocional activa. ¿Y para qué lo hacen, Sujel? Para atemorizar a la mujer y sus yo estoy molesto. O sea, ellos quieren hacer una declaración a través de esa velocidad en el automóvil. Un cónyuge ejerce esa violencia emocional activa cuando tiene unos celos excesivos sobre su esposa, algo sin ton ni son, como decimos nosotros. También esos que explotan frecuentemente en la casa gritando y diciendo todo tipo de cosas, Sujel. Eso es un peligro. Eso es un tipo de violencia emocional activa de la cual nosotros tenemos que estar apercibidos. Y uno tiene que entender a aquellos que nos están escuchando y que tal vez están luchando con la ira. Eso es una posibilidad, que haya alguien que nos esté oyendo en este mismo momento y que reconozca en su conciencia que tiene problemas, que uno escoge la respuesta que uno va a dar en el momento. O sea, esas personas que se airan, ellos escogen airarse. Es verdad que luego que lo escogen, la ira los domina, pero hay un momento inicial en el que tú decides cómo tú vas a responder. Hace unos años yo estaba en una casa y providencialmente el esposo y la esposa comenzaron a discutir. Delante de ti. Delante de mí. Eran personas de cierta confianza. No tenían que hacerlo para ponerse a discutir delante del amigo del pastor. Sí, pero el asunto comenzó a subir de tono hasta que llegó a un punto tal que el esposo comenzó a estrellar cosas, salió de la casa con un portazo y yo me fui detrás de él. Él estaba, Eduardo, solo con un toro bravo, respirando, molesto. Empezamos a caminar, él a paso bien vivo, porque él estaba muy molesto. Y en la providencia del Señor pasamos por una esquina donde había un amigo de esta persona. Eduardo, yo no te puedo explicar el cambio que esa persona tuvo repentinamente. O sea, él estaba diciéndome de todo, de la esposa, de la suegra, de todo el mundo. Y llega de repente el amigo y él cambió completamente. Ay, hola, ¿cómo tú estás, fulano? Eso es como, yo he dicho muchas veces, dos personas están discutiendo en la casa, pero discutiendo molestos y peleando. Y de repente llama a alguien por teléfono. Hola, ¿cómo tú estás? Ay, buenas tardes. ¿Y por qué tú pudiste calmarte cuando tomaste el teléfono y no te calmaste cuando estabas hablando a tu esposa? Sujeli, ¿por qué no le hablan así al jefe? ¿Por qué no le hablan así al pastor? ¿Por qué no le hablan así al colega en la profesión? Primero, porque se sienten superiores a la esposa, porque ese es el problema. Ellos no se sienten superiores al jefe, pero sí a la esposa. Pero en segundo lugar, ellos quieren, y yo quiero que las personas que nos estén escuchando entiendan eso, tú quieres castigar a tu esposa. Así es. O a tu esposo, porque una mujer también puede castigar, sobre todo con la mujer, yo creo que es más culpable de la violencia emocional pasiva. Pasiva, sí. Se puede negarse a su esposo en la intimidad, se niega, cosas así. O no le habla. Pero definitivamente llora mucho, pero queremos que insistir que definitivamente es mayor la violencia de parte del hombre hacia la mujer. No estamos negando eso. Por si acaso alguien entró al programa ahora, que sepa que nosotros estamos diciendo la mayor parte de la violencia viene del hombre hacia la mujer, pero es una decisión de él de castigarla a ella, de castigar a su esposa. Y esa violencia empieza muchas veces en lo verbal, como hemos visto, en la parte emocional, de manera pasiva, de manera activa, y termina en violencia física. Sujel, ¿tú sabes lo fuerte que es tomar a tu esposa y empujarla? Sí. Pegarla contra una pared, cogerla por los brazos y levantarla, y tirarla al piso, o darle una bofetada a tu esposa, patearla. No, y que uno no sabe un empujón de esos si la esposa puede caer en una mesa de cristal, si puede, o sea, en otras palabras, puede suceder, como de hecho tú y yo conocemos un caso de un hombre que airado
tomó algo contundente en su mano y lo pegó contra la pared, no contra ella, pero eso rebotó y le partió la cabeza a la esposa. Sí. Y le hubo que darle punto y ese hombre no sabía dónde meterse después. Entonces, por lo que había hecho un ataque de ira. Un ataque de ira, o sea, ese es el problema de la ira, que tú no sabes a dónde va a llegar. Hay un punto de la ira que ya tú no controlas. Yo creo que uno controla la ira inicial y ese es el punto donde uno tiene que decidir tomar una decisión piadosa. Yo no debo castigar a mi esposa, yo no debo castigar a mi esposo o a mis hijos, porque aquí estamos hablando del hombre hacia la mujer, pero Eduardo, hay un montón de padres y ahí hay madres también en la violencia doméstica, que son violentos con sus hijos, no saben disciplinar con control. Y de hecho, algo que le decimos siempre a los padres: si tú vas a disciplinar a uno de tus hijos, no lo hagas si estás airado. Tranquilízate y luego trata con el pecado de tu hijo o de tu hija de una manera controlada, porque yo conozco padres que han disciplinado físicamente a sus hijos con una correa. Yo conozco casos así y le han dado con la hebilla. De hecho, conozco un caso de una madre que por poco le saca el ojo a un hijo. Imagínate. Porque le tiró con la correa. Tú sabes que tú no controlas una correa, un cinturón, para que, no sé si también la palabra correa se entiende en todos los países, pero con un cinturón tú no controlas hacia dónde va la hebilla. Imagínate si esa madre, que seguramente no quería hacer un daño permanente a su hijo, pero en medio de la ira se descontroló, pudo haberlo dejado tuerto. Es así. Un daño permanente. Es terrible, por eso tenemos que estar apercibidos de estas cosas, de la violencia verbal, la violencia emocional, la violencia física, Sujel, y la violencia sexual. Bueno. Muchos hombres piensan que sus esposas deben hacer todo lo que ellos quieran en la intimidad, no importa qué tan degradante sea esto para ella. No, y entonces otra vez tienen versículos bíblicos para apoyar su proceder. La Biblia dice que la mujer no debe negarse al marido, 1 Corintios capítulo 7, y eso es verdad. La Biblia dice claramente que no debemos negarnos unos a otros, pero en el sexo lo primero que entra en juego es el amor. Si yo amo a mi esposa, si yo amo a mi esposo, yo no voy a querer hacer algo que sea denigrante para esa persona, que la persona se sienta mal, que vaya en contra de su conciencia, de sus convicciones. O Eduardo, yo conozco casos donde esposos ponen a sus esposas a ver cosas pornográficas en la televisión para poder estimularse al sexo. O sea, es algo aberrante, y eso es un tipo de violencia también, violencia sexual. Violencia sexual directa, pero hay otros, Sujel. Esos esposos que están en una actividad con parejas y tú lo ves enamorando a otras mujeres, o también que tienen relaciones fuera del matrimonio, Sujel. Eso es un maltrato a su esposa. Hay otros que quieren hacerla participar en actos sexuales perversos con otras personas. Hay todo tipo de violencia de género en este sentido, Sujel. De hecho, ¿cuántas mujeres han enfermado porque sus esposos han tenido experiencias sexuales extramatrimoniales con personas que estaban infectadas de SIDA o que tenían algún tipo de enfermedad de transmisión sexual? Luego van a la casa y transmiten esa enfermedad a la esposa. O sea que en ese caso ya es una violencia directa, porque están enfermando a la esposa por su pecado, por causa del pecado del hombre. Es muy bueno, si usted tiene este tipo de problema, nos está oyendo, nos está mirando a través del internet, que pueda hacer un alto en su vida y reflexionar. Estas cosas no agradan a Dios, son contrarias a los principios de la palabra de Dios. Y es bueno que usted pueda identificar en qué etapa usted se encuentra en relación a esa violencia. Usted está en una etapa de una violencia verbal, emocional, física, sexual. Lo importante es saber, Sujel, que en Cristo hay una solución, una salida para nuestra situación, apropiándonos de la gracia de Dios y lo que Él nos da, lo que Dios nos da en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. No hay ninguna prueba que nos haya sobrevenido que no sea común a los hombres, como dice la Escritura: más fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos soportar. Pero es bueno establecer primero qué dice la palabra de Dios que debe ser el comportamiento de ese cónyuge, de ese hombre con esa mujer, o de esos padres con esos hijos. Es así. Vamos a comenzar
porque hemos dado muchas estadísticas, hemos tratado de describir lo que es violencia y lo hemos hecho con tantos detalles para que las personas puedan identificar que no es solamente golpear físicamente a alguien, pero vamos a ir ahora a la palabra de Dios y ver por qué la violencia de género es algo tan terrible a los ojos de Dios. Bueno, yo empezaría diciendo que Dios creó al hombre y la mujer, y Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Fíjate qué fuerte es esto. Perdón, Eduardo. Sí, el hombre está llamado a ser cabeza de su casa. El hombre está llamado a amar a su esposa con amor sacrificial, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y Cristo qué hizo? Murió por la iglesia. Yo no me imagino al Señor Jesucristo maltratando, golpeando, sí, escupiendo, dándole un estrellón a la iglesia que es su esposa. Entonces, cuando nosotros como hombres violamos lo que dice Dios en su palabra, estamos en falta. Estamos pecando contra Dios. Y la Biblia nos manda a amar a nuestras mujeres y a no ser ásperos con ellas. ¿Te acuerdas del texto que tú decías ahorita, Sujel? A convivir con ella sabiamente. ¿Qué significa el convivir con ella sabiamente? Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Para y el qué? hecho de para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero fíjate, la palabra sabiamente ahí es con conocimiento. Así es. O sea, yo debo conocer precisamente la fragilidad de la mujer en general y de mi esposa en particular. Porque puede ser que haya cosas que a tu esposa no le afectan, pero a la mía sí. Yo tengo que tomar en cuenta eso a la hora de tratar con mi esposa. Ahora, yo quisiera, Eduardo, que fuéramos todavía más profundo en este tema de la gravedad de este pecado. Sí. Precisamente porque la Biblia dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Cuando yo maltrato a otro ser humano, sea mi esposa, sea mi vecino, sea mis hijos, compañeros en el trabajo, a personas en la calle. Yo estoy maltratando a alguien que está hecho a la imagen de Dios. Esa es la gravedad del caso. Yo te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué pasaría, Eduardo, si un gracioso llega a tu oficina y encuentra una foto de Patricia, tu esposa, y por denigrar a Patricia, esta persona toma la foto de tu esposa y le pinta bigote, o le quita un diente, le pone cachito? O sea, evidentemente él quiso denigrar a través de la fotografía a tu esposa. Cuando tú llegues y veas lo que esta persona hizo, a ti no te va a agradar, te va a molestar, porque una persona quiso burlarse de tu mujer. El papel de fotografía donde está impresa la foto no tiene mucho valor monetario. O sea, a ti no te molesta porque el papel en sí mismo sea muy valioso. Es por lo que representa. Es por lo que representa. Nosotros representamos a Dios al ser hechos a su imagen. Cuando tú denigras a un ser humano, tú estás cometiendo un intento de deicidio. En otras palabras, tú estás maltratando la imagen de Dios en esa persona. Fíjate lo que dice en Génesis 9 y por qué Dios instauró la pena capital en el caso del homicidio. Dice, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí está hablando después de la caída. O sea, aún después de la caída, sí, nosotros llevamos con nosotros la imagen de Dios. Por eso alguien decía, yo no puedo tratar al hombre como un par de botas, ni siquiera para darle brillo. O sea, porque el hombre no es un par de botas, es un ser creado a imagen de Dios. Y en Santiago capítulo 3, otra vez volvemos al punto, y aquí se habla de la violencia verbal. Dice, ¿cómo puede ser que con la lengua nosotros bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios? De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora imagínate que a la hora de un hombre tratar con su esposa, él deja de ver a su esposa por un momento y ve la imagen de Dios en ella. Y todavía más, dice en Filipenses capítulo 4, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que el Señor está cerca. Y yo no creo, como muchos comentaristas no lo creen tampoco, que ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Lo que él te está diciendo es, el Señor está cerca. Imagínate, Eduardo, que tú y yo tenemos una diferencia y se está subiendo de tono la diferencia, pero de repente los dos visualizamos que Jesucristo, aunque no lo vemos con los ojos físicos, está aquí de pie junto a ti y junto a mí, mirándonos a los dos. Yo creo que nosotros cambiaríamos el tono de la conversación. Y Pablo dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, Él está ahí, al lado tuyo. Puede que alguien nos esté oyendo y diga,
el hombre que ha creado la imagen de Dios, yo lo entiendo, pero por más que yo trato en mis propias fuerzas, yo de una manera verbal, de una manera emocional, o de una manera física o en la intimidad, yo maltrato a mi esposa, yo quiero cambiar, ¿qué yo puedo hacer? Pero no me conteste la pregunta ahora, Vamos en nuestro pausa. próximo segmento seguimos hablando de este tema de la violencia doméstica, especialmente de la violencia de género, la violencia en el matrimonio. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Subel, en el segmento anterior veíamos, hablando de la violencia de género, que puede que alguien nos esté escuchando y haya entendido que maltrata a su esposa verbalmente, emocionalmente, físicamente o en la intimidad o todas las cosas. ¿Qué le diríamos a esa persona? Él quiere cambiar, su conciencia la acusa, sabe que está haciendo mal, tiene esos episodios de ira y quiere ser una nueva criatura. ¿Qué le recomendaríamos a esa persona? Bueno, aquí tenemos dos casos que, porque pudiera ser también que un creyente nos esté escuchando y piense, wow, yo sé que yo tengo problemas con este pecado, y es que es un creyente. Pero quiero empezar con aquel que no tiene ningún tipo de esperanza. Ok, vamos a comenzar. Pues yo iba a hacerlo al revés, que no pero puede controlar su ira, que no puede controlar su violencia y su abuso. Quería mostrar cómo lo hace el creyente para entonces luego mover al que no es creyente a ser un creyente. Podemos hacerlo así, no te preocupes, que no nos vamos a poner guapos por eso. No vaya a ser que haya violencia aquí en el programa. La Biblia dice que el Espíritu Santo está a disposición del verdadero creyente. Amén. Aquel que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de su pecado, y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. O sea, definitivamente yo no puedo controlarme a mí mismo, pero el Espíritu Santo que mora en mí sí me puede controlar. Entonces, si yo dependo del Espíritu Santo, en el caso del creyente, yo puedo controlar mi ira. Y es bueno que el creyente entienda eso, porque la Biblia dice en 2 Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, cuando tú dices, el creyente, ¿verdad?, que dice, yo no me pude contener. No, tú pudiste contenerte, pero tú no quisiste contenerte. Ahora bien, eso es en el caso de un creyente. ¿Qué tiene el creyente que el incrédulo no tiene? Precisamente el Espíritu Santo. A Dios morando en su corazón. A Dios morando en su corazón. Ahora, ¿cómo el inconverso que nos está escuchando, la persona que nos está oyendo, dice, definitivamente yo tengo problemas con la ira, yo no la puedo controlar? Vamos a comenzar desde el principio. Si hay un amigo que nos está oyendo y o nos está viendo, debe entender que la ira no es más que un dispositivo que hay en él que le muestra su idolatría. Yo no me airo, Eduardo, por lo que no me importa. De manera que cuando una persona tiene episodios de ira, que es un patrón en su vida, debe entender que ese patrón le está mostrando la idolatría que tiene. Hay algo que esta persona está idolatrando, puede ser su opinión. Por ejemplo, hay esposos que no soportan que sus esposas le lleven la contraria, simplemente porque ellos tienen otra opinión. De hecho, aquí yo tengo una pregunta que llegó que tiene que ver con esto. Un hombre que dice no se pueden usar ningún tipo de métodos para evitar el embarazo, o la mujer no se puede operar, no importa la cantidad de hijos que tenga, la cantidad de problemas que tienen, porque él piensa que hacer eso es no creerle a Dios. Ella desea operarse, pero él no quiere. En ese caso, ¿qué debe hacer un hombre si fuera el caso de una persona creyente que nos esté escuchando? O buscar consejo en la palabra de Dios, en cristianos más maduros. ¿Qué opinan los médicos? ¿Qué tanto podría afectar eso a su esposa? Tantos partos y eso. Pero ¿qué pasa cuando un hombre idolatra su opinión? Se va a hacer lo que él quiera, no importa lo que la mujer opine. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacerle entender a la persona que nos esté escuchando que la ira parte de la idolatría. Yo estoy dándole demasiada importancia a algo que no es Dios. Yo estoy buscando mi significado, mi felicidad, mis deseos, mis antojos, que se haga mi voluntad. Y fíjate que cuando no se hace, reacciono violentamente. Sí, porque la idolatría, todo tipo de idolatría a la larga es autoidolatría. Sí. O sea, yo idolatro cosas porque me idolatro a mí mismo. Así es. Entonces,
¿Qué debe hacer un hombre que ve eso claramente? Arrepentirse de su pecado. Pero yo quise partir de la idolatría, Eduardo, porque no es arrepentirse solamente de la ira, es toda una vida que no ha sido vivida para Dios, toda una vida vivida de espaldas a Dios, haciendo tu voluntad y no la de Dios, buscando tu gloria y no la gloria de Dios. Ese es el gran pecado del hombre. La ira no es más que un pecado colateral que parte del pecado original que está ahí, que es tú quieres vivir para ti mismo, tú quieres hacer tu voluntad. La tentación de Satanás en el huerto del Edén fue: seréis como Dios, seréis como Dios. Yo quiero ser mi propio Dios. Entonces yo tengo que arrepentirme de eso, sabiendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de aquellos a quienes Él vino a salvar, y que yo me apropio de eso que Jesucristo hizo a través del arrepentimiento y de la fe. Así es. Es venir a Cristo y decir: Señor, yo no puedo con mi pecado, yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo liberarme de mi propia esclavitud, yo no puedo luchar contra mi propia idolatría, yo he sido un idólatra, yo he vivido para mí, para mi gloria. Es volver en sí, Sujel. Exactamente. Y yo quiero ahora abrazar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, depender de lo que tú hiciste en la cruz y no depender de mí mismo, porque déjame decirte algo, Eduardo, la religiosidad también es idolatría. Hay un autoengaño, Sujel, en ese sentido. La persona religiosa está tratando de salvarse por ella misma, lo que yo hago, como yo practico mi religión. Mi amigo, deja de ser religioso, olvida tu religión, olvida tu decencia y ampárate únicamente en Jesucristo, porque solo Él puede salvar. Y puede que alguien esté confundido y se ve a sí mismo entonces ahora como una víctima, y que él reacciona a lo que los demás le hacen. No, tú no estás obligado a reaccionar mal. Exacto. No te justifiques, no digas que es el otro. El problema está en ti y tú debes ir a Cristo. Tú debes volver en sí, como el caso del hijo pródigo. Exacto. Que volviendo en sí se dio cuenta de lo que había hecho y sintió dolor por su pecado. Y fue donde su padre a pedir perdón. Y eso es lo que la persona debe hacer: pedir perdón a Dios por haber vivido, como tú has dicho, una vida de espaldas a Dios, haciendo un ídolo de sí mismo, de sus placeres, y de buscar, de vivir para sí mismo y no vivir para Dios. Ahora, Eduardo, ¿qué pasa cuando una persona ha llevado toda su vida un patrón de ira? O sea, entre sus muchos pecados, uno de los pecados característicos de esa persona es la ira, y se convierte al Señor. ¿Quiere decir eso que de golpe y porrazo inmediatamente esa persona ya no va a tener problemas con la ira? No, sigue teniendo problemas, pero ahora tiene una nueva naturaleza. La naturaleza divina mora en él y ya él no es un esclavo del pecado. Ya él ha muerto a ese pecado de la ira y Dios lo capacita para obtener victoria. Él tiene un nuevo ADN espiritual. Fíjate, exactamente. Por eso que Primera de Juan dice: el que es nacido de Dios no practica el pecado. Todavía tiene el pecado morando en su corazón, todavía va a ser tentado a sus antiguos patrones de vida. Pero ahora puede decirle no. Ahora tiene un recurso que él antes no tenía. Por ejemplo, una de las cosas que uno escucha mucho en la oficina pastoral es: mira, lo que pasa es que yo crecí en un ambiente donde yo veía a mi papá gritándole a mi mamá, y aunque yo soy cristiano, pero eso fue lo que yo aprendí. Escucha lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Si invocáis por Padre, versículo 17, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Indudablemente, un joven que se crió en un hogar con un padre violento, es muy probable que haya copiado ciertos patrones de conducta de su padre, pero tiene que entender que él es una nueva criatura en Cristo si es un creyente. Él ha sido rescatado de esa vana manera de vivir, y aunque él todavía lucha con el pecado no lo domina. Es como dice un teólogo: el pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro rey. Así es. Ha sido destronado. Exacto, Romanos capítulo 6. ¿Qué dice Pablo allí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como aquellos que están vivos para Dios. Así es. O sea, yo no tengo por qué seguir pecando. Y no te autoengañes, no digas: yo soy así
por mi pasado, porque yo lo vi en mi padre, porque en mi casa se peleaba mucho, porque en el vecindario donde yo crecí había mucha violencia. Es verdad que estas cosas nos afectan, es verdad que hay patrones que vemos que nos moldean, pero en Cristo somos nueva criatura. Amén. Y lo que tú has dicho, en Cristo tenemos la victoria y podemos manejar la ira. Pero hay un aspecto que yo quiero que tratemos, Sujel. Alguien puede estar oyéndonos y decir, yo no entiendo cómo hay mujeres que sus esposos la maltratan verbalmente, emocionalmente, físicamente, sexualmente, y siguen con ese hombre. Porque si yo veo que un hombre es así y es violento y me da golpe, ¿para qué esa mujer sigue con ese hombre? ¿Qué la ata a él? ¿Por qué no lo deja? Es una pregunta que se pueden estar haciendo muchas personas. Hay un daño que se hace en la mujer emocionalmente que es extraño, pero ata a la mujer, a aquel que la domina y le hace violencia. Ella puede tener temor de dejarlo porque piensa que no va a tener quien la mantenga, quien económicamente, la sostenga físicamente, sí. Económicamente. Él amenaza a veces con suicidarse, sí, me con voy quitarse a matar. la vida. O sea, hay una manipulación del violento, increíblemente, sí, pero el que es violento domina a la otra persona. Otra cosa, Eduardo. Pues muchas veces la mujer se culpa a sí misma, porque él le dice tantas veces esto, aquello, lo otro, en contra de ella, que ella dice, yo no sirvo, yo soy la culpable, yo soy la que tengo que cambiar. Pero para también, que él no se aire. Muchas veces hay esposos que tienen un patrón de ira, violencia, arrepentimiento. Ira, perdón, lágrimas, piden perdón. La esposa dice, bueno, una oportunidad me dio golpes, pero él me pidió perdón y vino llorando. Esa mujer tiene que entender que ese patrón se va a seguir repitiendo una y otra vez. ¿Qué debe hacer esa mujer? Bueno, lo primero que debe hacer es proteger su propia vida. Y Eduardo, aquí en este punto hay mujeres que tienen que dejar o hacer que el esposo, usar los mecanismos del lugar para que el esposo deje la casa. Pero tiene que haber una distancia. Yo no estoy hablando de divorcio, estoy hablando de una separación en casos donde extremos. Hay violencia física, exacto, que puede poner en peligro la vida de ella o la de sus hijos. O sea, no estamos hablando aquí de cualquier cosa. Ahora, por otra parte, perdón, Suel, yo sé casos de un esposo que le decía a la esposa, voy para allá, te voy a matar a ti, a los hijos, y ella tenía que salir corriendo de la casa. Son casos violentos, violentos donde ya hay que tomar medidas de protección. Y usar la ley. O sea, Romanos 13 dice claramente que Dios dio a los magistrados para protección del inocente. O sea, no es solamente para proteger a los inconversos, también los creyentes pueden usar la ley en casos como esos. Ahora, cuando una mujer tiene un esposo violento que le dice, mira, perdóname, y viene llorando, pero ha habido un patrón de violencia y se ha repetido ese ciclo una y otra vez, ¿qué debe hacer esa mujer? Esa mujer debe decirle, no hay ningún problema, yo te perdono en el sentido de que yo no guardo amargura en mi corazón, pero vamos a buscar consejería, y hasta que yo no vea un patrón de cambio, nosotros vamos a seguir alejados. Ahora, Sujel, hay que buscar la... Perdón, Eduardo, porque hay mujeres a quienes sus esposos, después que le han pedido perdón y todo lo demás, después la matan. Sí, o sea, eso pasa con muchos casos así. Y hay que buscar la ayuda en el lugar adecuado. Exactamente. Porque pueden ir a un lugar donde le digan no y justifican al esposo, no, es que tú eres así por tu pasado, tú no vas a cambiar tan fácilmente, o tú te criaste en un vecindario muy violento y tú vas a ser así, vamos a empezar a trabajar. Y no hay un cambio drástico, el cambio que viene de lo alto. Hay hábitos que es verdad del pasado, que tenemos que trabajar, pero necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas para nosotros poder cambiar realmente. Así y si una esposa está en esta situación, que recibe violencia verbal, violencia emocional, violencia física, violencia sexual, debe buscar ayuda. Y la ayuda verdadera está en Jesucristo, quien cambia, como tú decías, Sujel, nuestros corazones. En Cristo, que nos hace una nueva criatura. En Cristo, que nos da el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nos hace nueva criatura y nos ayuda a despojarnos de ese viejo hombre, de esas viejas prácticas, y a vestirnos del nuevo hombre, y a crecer en piedad y tener matrimonios que glorifiquen a Dios. Matrimonios donde un esposo ame realmente, de una manera sacrificial a su esposa, buscando su bien, como Jesucristo, que se dio a sí mismo por su iglesia. Un hombre que esté dispuesto a entregar su vida al Señor y entregar su vida a su esposa y a sus hijos. Y
a salir de ese infierno en el cual está viviendo, porque el que maltrata a su esposa tiene una conciencia, y esa conciencia lo acusa a su vez y le dice lo que ha hecho mal, y no se puede sentir bien ni tranquilo así, y mira el daño también que hace a sus hijos y a las personas de su entorno. Que de paso, Eduardo, nos llegó una pregunta que no quisiera dejar de responder. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero dice: los hijos que viven violencia doméstica de los padres, por ejemplo, un padre que golpea a su esposa o el esposo nunca le habla, ¿qué mensaje y modelo se le está dando a los hijos? Bueno, definitivamente un modelo completamente distorsionado de lo que es un matrimonio, ¿verdad? Pero ahora la pregunta de esta persona es: ¿cómo trabajar con los hijos este modelo disfuncional? Bueno, ya hablamos de cuando hay violencia física, que es probable que esto tenga que llegar a un punto de separación. Pero cuando la violencia es emocional, el caso es más difícil porque no hay una justificación para una separación. Sin embargo, esta madre, porque es una mujer que sale la pregunta, esta madre debe llevar a sus hijos a ver el modelo de esposo y de padre que es Dios. Es así. O sea, nosotros tenemos un modelo en Dios, y nosotros tenemos, cuando los hijos ya tienen edad para razonar esta cosa, decirle: mis hijos, ese no es el modelo es Dios. Y miren cómo Dios ama a su esposa, la iglesia. Miren cómo Cristo ama a la iglesia. Miren cómo Dios nos trata como padres. O sea, en el Salmo 103, como el padre se compadece de los hijos, compadece Jehová, así se compadece Jehová. Y dice que Dios se acuerda que somos polvo. O sea, Dios nos trata con ternura, Dios nos trata con compasión. Y esto es una oportunidad. Esto es lamentable que pase, que una mujer tenga que vivir con un esposo así en casa. Pero esta mujer tiene una oportunidad para mostrarle por contraste a los hijos la necesidad que ellos tienen de Dios. Es así. Y decirle: mira, tú necesitas tener un padre como ese padre que está en los cielos, que es muy diferente. Y exponerlos a matrimonios cristianos donde, Exacto, no a la perfección, pero donde se vea ese otro modelo. Sujel, hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Los esperamos en nuestros próximos programas, y recuerden que a partir de la próxima semana el programa será a las 5 de la tarde. Que el Señor los bendiga.